Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola. Y Rodrigo Carvajal. El Ramón Alex. En pues, el día posterior al Liberation Day que nos decretó el compañero Donald Trump, que no es otra cosa que un reset global de la economía. Veremos si es el lado correcto o no. La mayoría de los que hemos entendido tradicionalmente los modos de operar de los sistemas económicos, pues estamos diciendo esto no va a llegar a ningún lado, esto es un quiebre sistémico, ¿verdad? Que no se había dado en décadas. Yo creo que la última vez que vimos una cosa más o menos similar fue en los años de Richard Nixon, cuando Nixon quiso salvar la famosa debilidad del dólar y la amenaza de que iban a surgir alternativas a Bretton Woods, al patrón dólar, y que pues terminó provocando una reevaluación del dólar, devaluándolo para que fuera el mercado americano más competitivo con sus exportaciones, pero que terminó hundiendo en ese momento a Estados Unidos en lo que entonces conocimos. Yo me acuerdo que fue un término acuñado en aquel entonces y o sea, tenía yo unos 20 y pico de años y se llamaba la estanflación. Es la estancación con inflación. Y hoy lo que se sospecha, ¿sí? En aquel entonces fue un poquito para tratar de devolverle la competitividad a Estados Unidos. Yes. Y tuvimos la estanflación con la crisis petrolera que se dio en aquel entonces, que fue muy dramática. Y bueno, pues hoy estamos igual en un túnel de incertidumbre completa, en una situación en la que ¿dónde están los ganadores? ¿Dónde están los perdedores? Y vamos a empezar vamos a empezar por el principio, diciendo que prácticamente, pues no puedo decir que a México le fue bien. Digamos que fue a quien le fue menos peor. Así es. El que está en mejores condiciones de defenderse sin haber leído todavía la famosa letra chiquita que Trump nos puede sacar en cualquier momento debajo de la chistera con un conejito o con unas florecitas. Pero dicho eso, pues hombre, México-Canadá, yo creo que Trump no come lumbre. Y lo que hizo fue pues simplemente defenderse y decir, no me voy a meter ahorita líos con el TEMEC y mejor voy a aplicar la primera contingencia. ¿Con quién? Con China y sus aliados asiáticos, a donde llegaron con aranceles de hasta el 60 y tantos, 70%, ¿verdad? A Japón 24%. Japón que había sido un aliado siempre norteamericano. Claro. Y el mundo está en esa forma, tratando de entender qué va a pasar, porque al final del día, pues esto va a terminar repercutiendo en un solo lugar, en el consumidor. Es correcto. Que es el que va a terminar pagando los caprichos de Trump. Porque, por ejemplo, el arancel ese que ponen del 10% parejo, a todos, pues es un juego suma cero, porque si todos nos aumentan el salario un 10% y afuera los precios aumentan un 10%, pues es como igual. si no ocurre absolutamente nada. Sí. Lo que sí contiene el otro de llevarse aranceles en pago de la reciprocidad y decir, a ver, tú China te voy a poner 40 y tantos, y a ti Vietnam te voy a poner 60 y tantos, y a ti Corea también 60 y tantos, y eso sí genera mucho ruido e incertidumbre. ¿Por qué? Porque mientras entendemos el juego que se está jugando, pues cada quien va a hacer lo que diríamos el juego de Juan Pirulero. Cada quien va a atender su juego. Correcto. Y ahorita, pues vemos claramente, hay que reconocer, y eso no hay que quitarlo de la mesa, que la presidenta Claudia Sheinbaum jugó bien sus cartas con la llamada, o con su ya famosa frase de la cabeza fría. Claro. Y eso permitió, pues, que sí van a decir, mira, Canadá se peleó y como quiera obtuvo lo mismo. Sí, pero Canadá sigue en el plano beligerante tratando de pelear los aranceles y México está diciendo, tranquilos, vamos a esperar pausadamente. No digo que vaya al final del día a ser lo mejor, No. pero en este momento de incertidumbre suena a que es lo más sensato. No nos vayamos con la finta porque todo el mundo hoy está con jueves festejando
diciendo, qué bárbaro, empezamos el día de la incertidumbre de ayer con a 20.50 el dólar. En el Festival de la Mañanera. En el Festival de la Mañanera. Terminamos el día ya con los anuncios de Trump en 2020 y el jueves amanecimos ya a 19.90. A ver, señores, entendamos algo. No es que se haya el peso revaluado, es que se ha devaluado el dólar. Es correcto. Eso no lo entiende mucha gente. El dólar se está replegando. ¿Por qué? Porque veamos simplemente las famosas cifras del cierre del jueves. ¿Cuáles son esas cifras? Pues vamos a dar unas cuantas para que no atosigar, pero sí para entender. La Bolsa Mexicana de Valores descendió solamente 1.26%. No fue mal, es una cosa que puede pasar. Un mal día, pero no comparado. Pero no comparado con Dow Jones, que se fue casi 4% abajo, 3.98. Standard Poor's, 4.84, casi 5%. A ver, en un país como Estados Unidos que te vayas 4%, 5% abajo, Nasdaq casi 6% abajo. Es un crash. Ramón, en valor de capitalización de mercado es una pérdida de 3.1 billones de dólares. Bueno. O sea, millones de millones. Ahorita te voy a preguntar cómo sientes que va a reaccionar todos los hombres del capital, claro, de la industria, etcétera. Pero agarras el IPC de México, bueno, déjame tratar de ubicar aquí, en ciertas acciones. ¿Qué le pasó a un JP Morgan? Cayó 7%. JP Morgan, el banco de JP. Citigroup, ¿cuánto cayó? 12.14%. Y eso 12%. Que no son manufacturas, son servicios financieros. Claro, Bank of America, 11.06%. Banco Santander, arriba de 4%. A BBVA le fue menos mal, fue 1.30%. ¿Sí? Y en medio de todo eso, tienes acciones como Meta, que cayó 9%. Wow. O Nvidia, que se fue casi 8% abajo. ¿A quién le fue menos mal? Los chinos. ¿Sí? Alibaba, menos 0.35. 0. Ni siquiera 1%. Tesla, menos 5.5%. BYD, China, solamente menos 2. Y la Bitcoin USD, menos 1.11. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, estamos en zona gris de incertidumbre. Única cosa que podemos hacer para empezar ya el debate es decir, señores, ¿tenemos aranceles? Sí tenemos aranceles. A México nos pega en ¿qué? Automóviles, nos pega en acero, nos pega en aluminio y nos pega en las partes de electrónicos que vienen de Corea, de China. Todo lo que no califique como TEMEC. Así es. Y ahorita quiero lanzar un ejercicio para que veamos de qué tamaño es el problema, porque aunque productos mexicanos fabricados en México no tengan el 25%, a la hora de integrar las partes, como una televisión, si fuera el 25 sería a 375 una televisión de $300. Así es. Pero con las partes, con los nuevos aranceles de 60 y tantos %, esa televisión se va casi a $400. Es decir, porque tiene componentes asiáticos. Exactamente. Y entonces, todo el proceso de entender la dinámica de cómo va a funcionar esta nueva realidad, con lo que implique que hoy viernes y lo que implique que el fin de semana y lunes vayan a sacudir a alguien por ahí a Donald Trump, como ya lo sacudieron ayer, cuando un grupo importante de congresistas, particularmente demócratas, dijeron en el Senado, vamos a defender el asunto por Canadá. No les alcanzaba la famosa mayoría calificada de ellos en el Senado. Y cuatro senadores, del Partido Republicano se cambiaron y lograron ser la famosa mayoría contra la decisión de Trump. Vamos a ver más de eso, ¿no? Vamos a ver más de eso. A ver, Rodrigo, empezamos el debate. Vamos a ver más de eso porque realmente en la Constitución norteamericana quien tiene la facultad de imponer aranceles es realmente el Poder Legislativo, es el Congreso. Donald Trump está utilizando una exención, que es la sección 232, que bajo circunstancias de seguridad nacional y declaratorias de emergencia,
tú puedes imponer una orden ejecutiva de manera unilateral para poner este tipo de tarifas. Pero me quiero regresar a México, porque habla la presidenta de que el hecho de que hay una exención para México y para Canadá en relación a los aranceles recíprocos del resto del mundo es bueno para el país. Yo digo no. ¿Por qué? Porque las consecuencias macroeconómicas de estos aranceles a nivel global van a ser tan graves que lo más probable es que la economía se va a hundir en una recesión. Y en el momento en La que economía global, la estás economía diciendo. global Ujú. y por supuesto la economía En estadounidense, consecuencia. donde ya JP Morgan, por ejemplo, estima que la probabilidad de una recesión en 2025 será de alrededor del 50%. Ya estamos ante un volado. Y dado el momento de desaceleración que vive la actividad económica en México, una recesión en Estados Unidos podría ser fatal. Ya lo calcula la OCDE en un colapso de por lo menos 1.3% del PIB el siguiente año. Para México. Que si lo sumas en los últimos 7 años de lo que ha sido el desempeño de la economía mexicana, pues ha sido prácticamente estancamiento, recesión, estancamiento, recesión. No se ha crecido en este país en 7 años y eso es lamentable y pone ya en tela de juicio también la estabilidad macroeconómica de este país. Pero ¿por qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard que es bueno para México? Porque sí, en términos relativos hay una apuesta por la integración regional de América del Norte. Hay una apuesta para que México, o el famoso Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay una sustitución de importaciones de los componentes asiáticos por componentes estadounidenses, mexicanos y canadienses. Si eso lo haces, vas a sacarle mucha ventaja. El problema, Ramón, Claro. es que para que eso suceda, eso puede ser un proceso de 1, 2, 3, 4, 5 años que no sabemos que si la incertidumbre va a aguantar, si Donald Trump va a seguir ahí o si la presión política lo va a obligar. ¿Por qué? En este momento tuvimos una terrible sesión en los mercados financieros, pero hay quien dice, pudo haber sido mucho peor, porque si los mercados realmente le dieran credibilidad a que este va a ser el nuevo status quo, el colapso no sería de 6, 7 y 8%, el colapso sería de 30 y hasta 40% del mercado, porque ya Estados Unidos, la economía global más importante del planeta, se vuelve una autarquía. ¿Qué es una autarquía? Que hay un muro comercial alrededor de todo Estados Unidos. Y es decir, ¿eso qué significa? Que Estados Unidos ahora, para producir lo que ya no importa, lo va a producir de manera mucho más cara. Y lo que exporta ya no va a tener quien se lo compre. Entonces, en todos los sentidos, las consecuencias macroeconómicas de esto es mayores precios, es decir, mayor inflación y una menor producción, menores ingresos, menores estándares de La vida. pregunta, Rodrigo, aquí es ¿por qué si es tan obvio, Alejandro? El asunto en términos de análisis tradicional Claro. macroeconómico, ¿por qué no hay voces? Bueno, sí las hay. Sí, Ahí están sí. las Ha voces habido de, mucho, sí, sí, sí. de los economistas prominentes, premios Nobel, que están diciendo esto no tiene ni pies ni cabeza. Estamos entre esa estanflación nixoniana y la Gran Depresión. ¿Dónde vamos a caer? Si nos va bien, en la estanflación nixoniana. Y si nos va del cocol, nos vamos a ir a la otra Gran Depresión. Sea lo que sea, como bien dijiste ahorita, pues por más que la presidenta diga que vamos a aprovechar las oportunidades, qué bueno que estemos en el mood positivo, en el cómo sí. Sin embargo, pues Y al final no depende de no nosotros, depende de Ramón. nosotros, el punto. Así es. Depende hay una cosa sistémica económica. Alejandro, ¿qué opinas de todo esto? Me encantaría decir, a ver, ahí les va por dónde va la bola, pero no es verdad. Amanecimos el jueves leyendo un artículo que decía, bueno, es una buena oportunidad para el nearshoring porque al encarecerse los productos en Estados Unidos, pues puede haber oportunidad. Pero, pues si los componentes son asiáticos, pues es bien malo. Pero sí, entonces, la verdad es que yo lo que estoy viendo es un quiebre bien importante que habla sobre el cortoplacismo o la forma de ver la política de Donald Trump. El hecho de que hayan levantado la voz dos economistas que en muchos sentidos se han enfrentado, Sí. ¿sí? Con visiones muy distintas, Contraria. contrarias de intervencionismo, pues hemos visto la experiencia que ha tenido Larry Summers y la parte de Paul Krugman. El hecho de que ellos estén diciendo lo que pregunta Ramón es, ¿qué está viendo Donald Trump? Porque nosotros los economistas, tanto el más conservador como el más progresista, estamos viendo que al final hay o una estanflación o una depresión Autoinfligida, además. autoinfligida. Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos?
que Trump está rompiendo con el largo plazo en muchos sentidos, con esa visión de estadista de largo plazo a la que estamos acostumbrados que un político diga. Se están tomando estas decisiones porque en los próximos 20 años, en los próximos 30 años va a suceder esto. A mí me sorprendió mucho en lo personal ver con los primeros que se peleó Donald Trump en cuestión de tarifas de aranceles fue Estados Unidos y México. ¿Sí? Fue su primer punta de lanza para decir, me voy contra ellos y nos apanicamos. Pero ahora sucedió... Por ser el principal socio comercial. Así es, pero ahora sucedió y para mí eso es lo positivo, que siendo un presidente totalmente aislacionista, ¿sí? Está diciendo, bueno, todos, pero aquí hay un bloque especial en el que está Estados Unidos, México y Canadá. Porque los necesitamos. ¿Se llama TEMEC? Se llama TEMEC. No hay manera de competir sin México. Claro. Así es, pero lo que yo había visto es que con TEMEC o sin TEMEC al presidente Donald Trump le había valido un cacahuate y nos puso el petate del muerto las veces que él quiso. Entonces, podríamos pasarnos horas hablando sobre los efectos positivos o negativos, dependiendo de quién y de para qué. Lo que yo rescataría, y a lo mejor estoy siendo muy triunfalista en ese sentido dentro de lo mal, es, bueno, ya somos un bloque, ¿sí? A partir de ahí va a depender mucho de las autoridades y de este manejo que haga la presidenta y Marcelo Ebrard para entretener a Donald Trump con los japoneses y con los asiáticos y con los rusos y ver qué se construye sobre esto, que definitivamente no es nada bueno, es lo menos peor. Yo quiero insistir en algo importante, antes de pasar la palabra, Rodrigo. No olvidemos lo que aquí hemos estado diciendo reiteradamente, que hay gente que lo compra, hay gente que no lo compra, pero los hechos han venido a refrendar que es cierto lo que estamos diciendo. Toda la satanización que Donald Trump ha hecho de Canadá y de México, sus amigos y vecinos, tiene que ver con el hecho de espantar el nearshoring y hacer que lo que venga de Asia para acá sea inshoring en Estados Unidos. Claro. Que BYD no se ponga en Monterrey, que se ponga en San Antonio o que se ponga en Dallas. Claro. Y que haya intercambio. ¿Y qué quiere? Lo que hemos dicho, que de estas dos mesas famosas de juego, la mesa que tiene Donald Trump que se llama TEMEC, donde él reparte la baraja, quiere tenerse un jugador de la mesa BRICS, donde está Putin, que se llama China, que es la única que de esa mesa tiene dinero para jugar y hambre con 1,400 boquitas que alimentar. Claro. Dice, ese es muy divertido, lo quiero y trae dinero. Yo lo quiero en mi mesa para que este juego siga. Y alguien me decía finalmente una reflexión que va en torno a lo que tú decías, Alejandro. ¿Qué está viendo Donald Trump o qué está sintiendo? ¿Cuál es su cuestión mental más allá de todos sus maniqueísmos de mitómano, melómano, megalómano, narciso Y al maligno? final todo el mundo depende de lo que está pasando en su cabeza. Bueno, alguien me dice a mí, conocedor americano, con el que hablé el día de hoy, me dice, mira, Trump, alguien lo convenció de que el imperio, como el norteamericano, al igual que el romano, llegó a su cúspide, está en declive y en franca caída. Porque tú volteas hoy a ver a China y todas las mega obras mundiales importantes, métase a TikTok, pongan China infraestructura y vean todo lo que sale. Bueno, TikTok es otro ejemplo. Bueno, pues, además en China, es muy buen punto. Y entonces, ¿en eso qué pasa? Dice, Trump, como hombre de negocios, dice, a ver, estoy viendo que mi competencia, como si fueran empresas chinas y Estados Unidos, ellos están trayendo la mejor inteligencia artificial. Sí. Ya sobrepasaron a Tesla con BYD Electromovilidad son los líderes. en precios, en las baterías que duran el 120% más, etcétera, etcétera. En redes sociales, TikTok y lo que tengan. A ver, dice Trump, tengo dos opciones. O espero a que mi raza, que ya se me envejeció, ¿sí?, reaccione y genere una mega obra. Ahorita no hay una mega obra en todo Estados Unidos. No. Y tú volteas, yo me pasé el otro día viendo y las conté, 23. A ver, hay un solo puerto en China, un solo puerto que maneja al día, ese solo puerto, la cantidad de contenedores que manejan todos los puertos norteamericanos, de manera automatizada. Claro. Y como eso, una inversión de $11 billones en paneles solares en un desierto para surtir de energía y expulsar el carbón de China. Es decir, China está en un momentum
por tamaño, por la curva de edad de la población, por el consumismo y el capitalismo autocrático que tienen. Y Estados Unidos está diciendo, ¿por dónde me van a llegar? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y entonces, lo que dice mi amigo que me dice esto? Ponte a pensar en Trump diciendo, señores, como cirujano de esta operación, tengo que entender que mi país está en un serio problema. Y prefiero que nos amputemos una pierna, Cueste lo que cueste. cueste lo que cueste, a perder la vida. Finalmente, una prótesis bien hecha la podemos Claro. simular bien, Claro. pero el cuerpo va a vivir y lo podemos recuperar. De otra manera, la muerte es inevitable y China va a ser en cuestión de años. Ramón, ese es el argumento precisamente que ha construido Peter Navarro, el asesor comercial más influyente dentro de la Casa Blanca. Estados Unidos, el imperio en decadencia, necesita de una base manufacturera sólida en caso de un conflicto geopolítico abierto con China, porque China nos ha rebasado completamente en todas las industrias que importan. Y yo por eso hago una distinción entre el fondo de esta estrategia de reindustrialización de Estados Unidos y de hacerlo de manera geopolítica contra la ejecución, porque ha sido una pésima ejecución. Y me explico muy sencillo. Una cosa es que BYD se vaya a Estados Unidos en vez de que se vaya a México. Otra cosa es que los centros de datos también de TSMC, en vez de llegar a Coahuila o a Nuevo León, lleguen a Texas o Arizona. Lo que no quieren los americanos, pero están propiciando, es que ahora se están generando incentivos. Por ejemplo, todas las empresas manufactura textil que tiene Nike, que tiene Lululemon en Vietnam, pues los estadounidenses no quieren esos empleos. No, Los totalmente. estadounidenses no quieren esa manufactura. Y eso es parte del problema que hay con la implementación de este tipo de aranceles. Y a mí hay unas señales muy concretas de por qué este asunto no termina de tener 100% una credibilidad de que sí es este cambio de status quo. Número uno, porque ha cambiado demasiado el discurso de para qué quieren los aranceles. Si tú analizas las entrevistas del secretario de Comercio Howard Lutnick, del secretario del Tesoro Scott Bessent, que incluso les dice a los socios comerciales de Estados Unidos, espérense, no vayan a implementar aranceles recíprocos ustedes porque esto apenas está comenzando, como que dando a entender que es solo un bluff y que las cosas podrían cambiar. A ver, dijeron, las tarifas son para un asunto de defensa nacional. Las tarifas son para que México combata el fentanilo y la migración. Las tarifas son para revivir la manufactura. Las tarifas son para que otros países también bajen sus propias barreras arancelarias. Es decir, cada día y cada semana están Diferente cambiando la narrativa. historia. Claro. Y vuelvo al tema de la credibilidad con los mercados. La caída fue de 6-7%, no de 30%. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante la posibilidad de que se va a abrir la mesa de negociación. Y la señal más importante, la manera en que se calcularon los aranceles recíprocos, dicho por todos los economistas, fue completamente fraudulenta, porque se sacaron de la manga una fórmula que no tiene nada que ver con barreras arancelarias, donde básicamente lo que están diciendo es, pongamos las importaciones de un país, bueno, el déficit de un país que tiene Estados Unidos, entre las importaciones provenientes de esa nación, entre dos. Eso no tiene ningún sentido y nada que ver. Y eso te habla, ¿hay realmente una estrategia? Cuando tú ves a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que no le puede ni responder a los reporteros de Bloomberg y de CNN de qué está pasando, e incluso excusándose diciendo, yo estuve fuera de esa discusión, pues te habla que hay un completo desastre dentro del War Room de la Casa Blanca. Y eso a mí me lleva a pensar, al final esto sí es una táctica de negociación y hay que esperar. A ver, siguiendo con la táctica, antes de empezar con Alejandro, Sí. de las famosas mesas y los croupiers, Trump está dando juego y baraja, pero también blofeando. Sí, ¿Qué es lo que se hace en una mesa de juego? Totalmente. Hacer bluffing. Claro. Hacerle pensar a la gente, no entiendo tu juego, ¿por qué te doblas? Sí, sí, sí. A menos que traigas un as bajo la manga. Y yo quiero descubrir cuál es el as bajo la manga. Y cada quien ha puesto una cosa diferente. Sí, ese es hasta el que, problema. hasta que uno de los dueños del casino, como este del Tesoro, dice, perdone, pero no entiendo Ya qué, no está, entendí. A qué ver. juego está repartiendo usted. Tipo, Alejandro. Sí, a ver, Donald Trump está haciendo un López Obrador, voy a hacer la Es un comparación. López Obrador, es. No, en el sentido de, a ver, sí, lo que están diciendo ustedes, y es algo en lo que coinciden tanto Krugman como Summers, Sí, sí, sí. y decir, a ver, no le podemos echar la culpa al exterior del imperio en decadencia, ¿sí? Entonces, es como cuando López Obrador le echaba la culpa a Calderón
de la cantidad de muertos que tenía en su sexenio. O sea, se la pasa echando tierra de que los otros sexenios y demás, y los muertos seguían y seguían. Lo mismo está haciendo Trump en la economía. Es decir, está culpando a China, a México, a Canadá, a Japón, a Biden, de un proceso que lleva Estados Unidos de muchos años de sustituir la manufactura de las vacas gordas, de decir, nosotros no tenemos por qué estar trabajando porque el mundo trabaja para Que no nosotros. necesariamente es malo, nada más cambió el tipo de economía. Sí, más que eso, exactamente. Cambió la economía de la manufactura a Así servicios. es, a servicios. A tecnología. Así es. Porque la tecnología es Pero más la- apetitosa económicamente. La chamba difícil la puede hacer el mundo. ¿sí? La barata, la que no tiene La utilidad. barata, así es. Entonces, ¿cómo pensar que Donald Trump va a lograr sustituir y regresar a ese punto poniendo tarifas hacia afuera donde no existen incentivos hacia el interior para generar eso? Y eso es lo que precisamente discuten tanto Larry Summers como Paul Krugman. Es decir, ok, tu juego al exterior está muy bien, pero hacia el interior, ¿qué ¿Sabes qué estamos me decía haciendo? una gente fabricante de automóviles, de los americanos? Sí. Me decía, no estamos sentados ahorita en la mesa diciendo, pues a lo mejor tenemos que seguir aprendiendo a vivir con las tarifas que nos están imponiendo Así es. desde México, porque trasladar la planta para allá, al Imagínate. margen de que lleve tiempo e inversión, ya que esté puesta, ¿cómo vamos a resistir salarios de 8 y 10 veces más Claro. por hora, Sindicatos. por hora que lo Claro. que tienen en México? Sí, totalmente. O en Canadá, que es menos Bien. diferencia. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues no me da por más que supuesto Trump que no quiera. da. No da. No da, es como si decimos, No quieren esos empleos. es como para si empezar. tu mamá en tu casa dice, miren, ¿saben qué? Ya no vamos a consumir harina de maíz. Sí, sí, Vamos a comprar elotes y vamos a poner a desgranarlos sí. y vamos a hacer el nixtamal Sí. y vamos a agarrar el metate para poder hacer desde Sí. el principio, porque todo tiene que ser producido en casa. Sí. A ver. Y ¿Cuánto aparte le vamos- tiempo, dinero y esfuerzo va a tocar hacer esas cuestiones cuando ya hay alguien que te hace una deliciosa harina de maíz que se llama maseca y te la entregan para que le pongas agüita y un poquito de mantequita y hagas tus gorditos? Y te faltó un punto en esa analogía, Ramón. Aparte le vamos a poner aranceles al señor que nos vende los elotes. Ah, Y además. para que nos salgan a nosotros, a nuestra familia, mucho más exactamente. caro. O sea, así de absurda es la situación. Yo rescato una analogía o un argumento que pone en relieve otro importante economista, que es Mohamed El-Erian, que decía, a ver, señores, esto es una situación de 50-50. Hay un 50% de probabilidad de que a Trump le salga la jugada y todos los países que están recibiendo estos aranceles recíprocos sí bajen sus propias tarifas y hay una reactivación y un renacimiento del comercio internacional. Ese sería el escenario 1, el escenario Reagan-Thatcher para Donald Trump. Pero el escenario 2 es el escenario de Jimmy Carter, el escenario de la estanflación, Claro. el escenario de una crisis profunda de la política fiscal y monetaria de Estados Unidos que va a llevar también a una debacle del propio proyecto político de Make America Great Again. Sí. Y regresando al asunto mexicano, me llama la atención, hablaba el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de que estamos ante el renacimiento del nearshoring o ante el nearshoring 2.0. Para que eso suceda, y yo pongo la pregunta para el gobernador, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con los más de 12,000 millones de dólares que China ha llegado a invertir en los últimos 6 años a este estado y a este país? Porque desarticular esas cadenas de suministro chinas y asiáticas, que muchas de ellas están en Nuevo León, no va a ser gratis y va a traer profundos costos. Claro. Ahí está el artículo del Wall Street Pues, Journal. a eso me refiero. Del nearshoring De en Nuevo Hofusán León. en Salinas Victoria, por Sí, supuesto. de donde sacan para el parque industrial Hofusán con Claro. César Santos, Claro. etcétera, etcétera, con toda realidad. A ver, ojalá que podamos rescatar el nearshoring, pero como bien lo dice eso, digo, no va a ser así tan fácil. ¿Por qué? Porque el señor Donald Trump agarró e hizo un Big Brother económico. Porque aquí las reglas cambian. Claro. Y cambian todos los días. Sí. Alejandro. Creo, creo que el presidente Donald Trump no puede no puede generar una política económica a partir de amenazas, porque así como amenaza a los países, amenaza a los empresarios, amenaza a los funcionarios, porque como bien dice Ramón, no es, bueno, vamos a buscar la forma, las condiciones para que las empresas vengan. No, es juntarse con el empresario y decirle, se te ocurre irte a México porque te voy a hacer un escándalo y te voy a hacer tal. Entonces, esa forma de hacer política económica creo que no tiene sustento. Lo malo es que lo está haciendo hoy el político más poderoso del mundo,
Así que pues veremos qué pasa. La gran pregunta que todo el mundo hace es, pues, ¿qué va a pasar? Y yo pues, me pongo en los zapatos de los actores económicos, de los gerentes de las empresas, pues es esperar Claro. a que pase este periodo de turbulencia, a que pase este periodo de incertidumbre, no movernos, no empezar a desmantelar cadenas de suministro, que es muy costosa cambiarlas de un continente a otro. Ya vimos lo que pasó en la Y pandemia que cuando te tarde o metes. temprano dejar que la presión política haga su juego. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente yo sí anticipo que tarde o temprano el Congreso estadounidense va a reaccionar y va a decir, señor presidente Donald Trump, nosotros también tenemos algo que decir. Como ya lo hizo el miércoles. Como ya lo hizo el miércoles, pero se van a ir sumando cada vez más actores a eso, Así es. porque el costo económico es muy grande para muchos y la victoria o ganancia económica es muy poca para muy pocos además. Es decir, hay muy pocos ganadores y hay muchísimos perdedores. Pues concluíamos diciendo que estoy de acuerdo en que sigamos la estrategia que ha decidido la presidenta Claudia Sheinbaum de estamos en la mesa de juego, pago por ver.